Seguimos en exclusivas de EBTV conversando con el profesor Benigno Alarcón. Hablábamos en el segmento anterior sobre la pertinencia o no, sobre el tutelaje o no, sobre las comisiones que se van a instalar y sobre los resultados que tendrían que dar. A su modo y a su interpretación, profesor, ¿cómo debería ser, no estas reuniones, pero cuándo deberían de tenerse unos resultados de esas reuniones? Por ejemplo, ese cronograma, esa directiva del CNE, esos cambios que ya lo ha dicho Dinora de manera de una agenda previa a lo que se vaya a discutir, ¿no? Bueno, fíjate que lo que ha declarado Dinora Figuera, y yo sí quisiera aclarar algo, yo creo que Dinora Figuera es un actor político de oposición, es siempre vinculada a la oposición democrática. Yo no tengo dudas de su intención y de su capacidad para hacer las cosas bien hasta que se demuestre lo contrario, pero yo le doy mi voto de confianza a ella. Ella ha dicho que ella tiene que entregar resultados para diciembre de este año. En mi opinión, entregar resultados no es entregar cualquier cosa, es entregar resultados definitivos. ¿Y eso qué implica? Que tendríamos para diciembre el nombramiento de un nuevo Consejo Nacional Electoral, tendríamos un calendario electoral y además teníamos, por las últimas declaraciones que se ha dado, un nuevo Tribunal Supremo de Justicia, que seguramente es por donde se va a empezar. Ahora, si me preguntas en qué tiempo deberían entregarse resultados, bueno, en mi opinión, los resultados que tengan que ver en materia electoral, que son los centrales, son a los que todo el mundo le pone atención cuando van a ser las elecciones, en mi opinión, a conveniencia, por decirlo así, del gobierno norteamericano, deberían ser entregados antes de las elecciones de medio término. ¿Y por qué debería? Esto yo lo vengo diciendo desde hace muchísimo tiempo, entiendo que Rick Scott lo dijo recientemente, así que bueno, aplaudo que él piense de la misma manera. Y es porque en las elecciones de medio término, para el voto latino, para el voto que les preocupa la democracia en Venezuela, es fundamental que haya resultados de esta intervención muy bien definidos. Y el tener una agenda, no tener necesariamente la elección hecha porque no va a pasar, pero sí tener una agenda fijada antes de las elecciones de medio término, sería un triunfo muy importante que el Partido Republicano, el partido de gobierno de los Estados Unidos, pudiera exhibir diciendo, bueno, ya estamos encaminados y con una hoja de ruta, con un plan que tiene hitos y tiene fecha para cerrar la tercera fase de esta intervención. Y creo que eso sería un resultado deseable y además un resultado muy importante de cara a las elecciones de medio término en los Estados Unidos. Que eso sería para Trump un triunfo, decirle a los republicanos y a los demócratas, mire, sacamos a Maduro, pero ya ahora tienen ya aquí cronograma electoral, van hacia la democracia, atendimos una emergencia, estamos ayudando a un país y ahí están los resultados. Estamos alineados con la democracia. O sea que para Trump le conviene tener unos resultados antes del 6 de noviembre. Totalmente de acuerdo. Y creo que es realizable. Estamos empezando este proceso de costo. O sea que perfectamente pudiéramos tener esos resultados para noviembre. Bueno, pero profesor Benigno Alarcón, si la ley, ¿cuánto se tardaron en hacer la ley de minas y la ley de hidrocarburos? ¿Tardaron que un mes, 2 meses? Nada. No, menos. Menos. Es decir, entonces, aquí reunirse, escoger a los mejores hombres, hacer el reglamento y la normativa de qué es lo que van a discutir y teniendo ya el tutelaje de los norteamericanos, fácilmente pueden tener resultados antes del 6 de noviembre. Claro, el tiempo lo hay. La voluntad política del lado del gobierno interino dudo que la haya. Y por eso la presión aquí va a jugar un rol importante. ¿Por qué? Porque para el gobierno interino esta es la jugada final, es digamos el negociar básicamente su salida del gobierno. Porque ellos saben también, como sabemos nosotros, que ganar la próxima elección es materia imposible. Entonces, al final del día, ellos están negociando su entrega del poder bajo condiciones que creo que es la ventaja que tiene que la negocien entre venezolanos, que si se negocian bien pueden ser sostenibles más allá del gobierno de Trump. Y ahí es donde le doy un punto a favor a COSAC. Cuando COSAC dice, no, esto lo tienen que resolver entre venezolanos, bueno, no, la negociación no va a llegar a un final feliz si se deja solamente en manos de venezolanos. Va a ser una negociación igual a las anteriores. Pero el resultado tiene que ser lo suficientemente lógico, sustentable, aceptable, para que esto pueda sostenerse más allá de la existencia del gobierno de Trump y pueda ser respetado más allá
de la existencia del gobierno de Trump. Y ahí el gobierno interino tiene una oportunidad para negociar que posiblemente no la va a tener más nunca. Entonces yo creo que es fundamental esa negociación como se lleve en este momento para ellos y por supuesto para el sector democrático. Cuando dice usted esto, profesor, uno se imagina a Jorge queriendo ganar tiempo, que ocurra como en el 2020, que venga la pandemia y ganen tiempo. O sea, ellos siempre están jugando en ganar tiempo, ¿no? Pero Trump también juega en que el tiempo también correría en su contra, viendo las elecciones a medio término. Pregunto yo, profesor, ¿cómo ve usted ese CNE que pueda ser electo potablemente? Es decir, en este caso las condiciones cambiaron, porque la plataforma no está sentada allí con Jorge ni con Delcy. Está sentada Dinora y unas fracciones y dos partidos. Es decir, ¿cómo sería la potabilidad para decir, no, es que con ese CNE sí ya empieza a haber transparencia? Bueno, a ver, lo que dice la ley, y yo estoy de acuerdo con lo que dice la ley, es que los rectores del CNE deben ser personas independientes, no vinculadas a ningún partido político, y por supuesto tienen que reunir las credenciales, la experiencia y la experticia para poder manejar un proceso electoral, ¿no? Yo creo que en el país hay personas que reúnen esas condiciones, con toda franqueza lo digo. El gran problema es que en un país que ha estado profundamente polarizado como el nuestro, es difícil encontrar personas que no tengan, por decirlo así, posición política. Claro. Todos al final del día tenemos posición política. Ahora, una cosa es tener posición política y otra cosa es no tener la independencia, la honorabilidad, la seriedad para respetar un resultado sea cual sea. Y ahí es donde posiblemente entremos en el campo de las dificultades, porque cuando encontremos personas que tienen las credenciales, seguramente el otro lado dirá, ah, no, pero mira, aquí está un tuit de él donde hablaba mal, no sé, del gobierno, o de Maduro, o de los resultados del año 2024, y con eso van a tratar de descalificar. Bueno, yo creo que si nos vamos por esa vía, ningún rector nos va a servir. Y creo que al final del día, entonces, lo que puede pasar, lo que pudiera convertirse en un resultado aceptable, es que el CNE por lo menos mantenga equilibrio. ¿Y con esto qué quiero decir? Bueno, para mí lo ideal es que ningún rector del CNE tenga vinculación a ningún partido político. Eso es lo ideal. Pero si vamos a discutir, es lo ideal y es lo que debe ser. Es el ideal y es el deber ser. Y no vamos a hablar de que no tenga filiación a un partido político porque renuncia 24 horas antes de postularse, como ha pasado, ¿no? Pero sí creo que es fundamental que entendamos que todos en este país tenemos posición política. Y entonces, bueno, si vamos a poner la posición política como un obstáculo, entonces por lo menos tratemos de equilibrar el Consejo Nacional Electoral. ¿En qué sentido? Bueno, que ningún factor, ninguna posición política domine el CNE y que tengamos un CNE equilibrado. Eso es fundamental. Porque si no lo hacemos de esa manera, bueno, vamos a tener que importar un CNE, o sea, vamos a tener, no sé qué decirle a Naciones Unidas que coloque a los miembros del Consejo Nacional Electoral, y eso no es lo que está planteado. Entonces nosotros no vamos a encontrar en el país personas químicamente puras que no tengan posición política y que tengan las credenciales para ser rectores electorales. Pero sí tenemos que tomar en cuenta que deben ser personas nuevas, independientes, que no responden a los intereses de ningún partido político y que reúnan las credenciales necesarias para ser miembros del Consejo Nacional Electoral. Entonces yo creo que la cuestión va a estar allí entre la independencia y el equilibrio en las posiciones políticas. Vamos a hacer una pausa, profesor Benigno Alarcón, para entrar a nuestra tercer segmento. Medianamente equilibrado un CNE y por supuesto lo hablamos al regreso. Ya venimos.